Los cristianos luchamos profundamente con el temor y hay ocasiones en las cuales las fuentes de ese temor ni siquiera son causas reales para que tengamos miedo. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo de fin de semana aquí desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, aquí llegando al día viernes, viernes de una semana que ha sido interesante. Sí, claro. Porque hemos hablado, voy a decir, de un concepto, no sé si es la palabra, mejor sería un concepto, pero de una lucha que creo que muchos tienen respecto a cómo enfrentar los problemas. A veces es una actitud, a veces es una necesidad, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero es una realidad. Es una realidad. Los problemas vienen. Sí, los problemas vienen y hay que enfrentarlos. Y no podemos decir, ay, no, mejor yo esto voy a cerrar los ojos para que no suceda. Sí, había una... Y acuérdate que tenemos que hablar de realidad digital. Sí, pero antes voy a decir de una canción que escuchaban nuestros papás, porque no nosotros, pero yo la escuchaba cuando estaba chiquito. Una canción que decía, ¿sabes de qué tengo ganas? En la rocola. Sí, de dormir esta noche y despertar en domingo. O sea, yo quisiera irme a dormir y no quisiera saber nada de nadie los siguientes días porque yo quisiera escapar de esto, ¿verdad? Y entonces creo que hay algunas personas que así quisieran vivir su vida, ¿verdad? Y realmente no se puede. Uno necesita la ayuda de un montón de personas. Necesita la ayuda de Dios. Por eso, esta semana hemos hecho varias cosas. Una ha sido tratar de presentar todos los recursos que Vida Nueva, desde la perspectiva digital, ofrece. Porque hay un montón de recursos presenciales que damos, ¿verdad? Pero digitalmente... Sí, hemos hablado de toda la realidad de Vida Nueva, de los podcasts, que es por supuesto el reto de hoy. Está Relevante, está, ¿cómo se llama el de hombres? Reset Podcast. Hemos dicho Relevante Podcast, Reset Podcast, Conectados Podcast y Pregunta del Pastor Podcast. Este es San Salvador. Con Rodrigo Díaz hacemos en Nicaragua otro que se llama Café y Vida. Y es muy bueno también, es muy bueno compartir, es la misma idea. Hay mucha enseñanza, es decir, nuestros podcasts son, si es de buen ánimo o de superación, quizás no somos los mejores, pero hay mucha enseñanza de la Biblia, eso es lo que procuramos. Y creo que otros han hecho, yo sé que Checho en Guatemala, ¿verdad? Platicando Vida, y él ha tenido también su podcast de La Verdad en un Minuto, que creo que no sé si lo sigue, pero está ahí en el ciberespacio. Y la verdad es que no es un minuto. Sí. La verdad en un minuto dura como 8 minutos. La verdad es que no es un minuto, ¿verdad? Pero creo que todos estos recursos están puestos en un enlace aquí en YouTube y en Facebook, si estás viendo esta transmisión en una de estas dos plataformas. Y precisamente es para ayudar a muchos a conectar con toda la realidad digital de Vida Nueva. Tú lo dijiste hace un par de días, el campus digital es otra realidad, que es la manera de conectar con la vida continua de iglesia para aquellos que están viviendo lejos del país. Sobre todo donde no hay iglesia, donde no hay una iglesia adecuada donde congregarse. Y ahí Eric Varela está al frente. Eric Varela, y es muy diligente. Eric Varela es una bendición, está pastoreando todo esta comunidad que está literalmente repartida por todo el globo. Todo el mundo. A mí me gusta que la vez pasada puso Eric, aquí estamos en una reunión comiendo, unos desayunando, creo que era en Nueva Zelanda o en Australia, aquí están otros que están almorzando en Estados Unidos y otros que están cenando allá en Europa, algo Suecia, así. Suecia. Sí, y es muy bueno, o sea, esto es muy, muy bueno. Y el poder conectar con tantos en que ahora ellos están en procesos de crecimiento, no solamente es la conexión con la enseñanza. Y lo hacemos porque pensamos que al enfrentar las necesidades de la vida, el recurso de enseñanza es importante, pero el acompañamiento, como veíamos ayer, es quizás más importante. Y a veces el acompañamiento presencial no es posible, que creemos siempre que es lo mejor, pero el acompañamiento digital es una bendición que ahora que se puede hacer. Mira, y para cerrar este espacio, en el copy o en el texto de este programa, por lo menos en Facebook y en YouTube, aparece un link que es donde llegar a todos estos recursos. Sí.
Es Linktree IB Villanueva. Así dice Linktree. Porque es todo el árbol. Ajá. Mira, estamos hablando esta semana de mantener los pies firmes. Con pies firmes, dispuestos a enfrentar los problemas que vengan. Pero yo quisiera que, para cerrar todo esto, hablemos de los problemas que no son problemas. Ok. Que creo que es una realidad. O sea, es una irrealidad. Es una realidad que es una realidad. Yo creo que hay una parte de la vida de las personas, y el otro día hablamos de ansiedad un poco. Sí. Cuando uno habla de temores, tú sabes que el temor y los problemas suceden. El temor sucede por problemas que son reales y por problemas que no son reales. De acuerdo. Y es el mismo temor. O sea, el mismo temor siente uno por un problema que es real que por un problema que no es real. Que no es real, pero que uno considera que es real. Sí, exactamente. O sea, y yo te lo he dicho en alguna ocasión aquí, para el niño que cree que hay un monstruo debajo de la cama, o sea... ¿El monstruo no es real? Pero el mío sí. Sí. El mío sí. O sea que... Totalmente de acuerdo. Aunque tú le digas, no, hijito, no hay nada ahí, ¿verdad? Pero el niño se imagina que está el monstruo ahí, entonces el monstruo ahí. Lo mismo es para la persona que piensa que hay un problema. Es bien tremendo cuando tú tratas con alguien que sin llegar al extremo patológico de ser hipocondríaco, pero piensa que... O sea, que uno cree que tiene una enfermedad que no tiene. Pero hay algunas personas que no pueden ver un documental, ¿verdad? De una enfermedad rara porque ya piensan que lo tienen, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo tengo eso. Es tremendo. Es real. Es real el temor. Mira, tú diste una vez una estadística y yo la he leído en varias otras ocasiones, que dicen que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder. Y yo creo que hay una palabra importante que es ser prevenido, ser prudente. O sea, yo no necesito tener un accidente de tránsito para comprar un seguro para mi vehículo. Claro, pero no puedo vivir en ese temor. Sí. O no puedo, algunas cosas que no son realmente un problema, hacer los problemas. Sí. Ahí son dos categorías de personas diferentes. Sí. Hay personas con las que hay que decirle, mira, aquí no hay un problema, estás haciendo un problema donde no lo hay. Sí. Y a veces uno es complicado porque a veces uno quisiera que las cosas funcionaran de una forma exacta como yo creo, y si no es así, entonces no funciona. Sí. Entonces eso es otro problema. No estoy de acuerdo. Mira, 1 Juan 4:18. Sí. Quizás quedémonos en ese pasaje, porque podríamos decir un montón de pasajes, pero hay un pasaje, hay un principio aquí en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor. Sí. En el amor no hay temor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo descanso en el amor de Dios, y este pasaje yo creo que está muy conectado con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ¿todo el mundo recuerda Romanos 8:28? Sí. Casi nadie cita Romanos 8:29, casi todos olvidamos Romanos 8:32 en adelante, que dice 8:33, 34, 35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Sí. O sea, nada nos separa del amor de Cristo. Cuando uno entiende que uno está seguro en Cristo, que el amor de Cristo, nada puede separarnos. Y Pablo dice, no hombre, nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Sí. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hace un par de días hablábamos del problema de la ansiedad que sucede que nos sucede a todos, ¿verdad? Esos episodios de ansiedad que nos suceden a todos. Y yo te decía, todos pasamos por esto, pero hay algunos que son... Que ahí moran. Que ahí moran, ¿verdad? Y creo que aquellos que ahí moran, a veces es que nos hace falta reconocer que Dios nos ama. O sea, Dios nos ama, estamos seguros. Y tú me lo decías, pero que Dios lo ama a uno. O sea, no deberíamos estar seguros en Cristo, me dijiste tú, creo que antes del programa, o después del programa, no me acuerdo. Y yo te digo, sí, yo creo que debemos estar seguros en Cristo. Entonces, hay una parte de nuestros problemas que nos los hemos imaginado porque en el fondo no estamos seguros de que Dios nos ama. Entonces vivimos miedosos hasta de nuestras
de nuestra sombra. De nuestra sombra, sí, de nuestra sombra. Y a veces uno ve la sombra de uno y realmente da miedo. Es bien grande. Sí. Mira, yo he hablado con algunas personas y te puedo dar 10 casos diferentes, como el que te voy a ejemplificar. ¿Y me vas a dar nombres? No. Pero yo, por ejemplo, he conocido algunas personas que sienten que son perseguidos por los demás. Ah, sí, paranoia de persecución, dicen los psicólogos. Se llama pero eso. los demás no lo están. Ni les importa. Sí, y hay personas que yo digo, mira, fíjate que tú decís esto, pero yo no veo lo que tú, es que usted no los conoce. Y a veces tú tampoco no los conoces mucho, en serio. Pero como estos, lo que te he dicho, algunos que quieren tener tantos seguros, pagar tantos seguros, como que eso de verdad les va a dar seguridad. Sí. Y es imposible. Hay un momento que es imposible. Yo creo que hay una parte que es prudencia, que es importante, que es básico, pero otra parte que nada te puede asegurar lo que Dios sí te puede asegurar. Sí. La tranquilidad, la plenitud. Creo que hay otros casos en los cuales las personas desean o buscan algo que no es importante. Sí. Yo me acuerdo que en una ocasión mencionabas este pasaje que dice, ¿podrá alguien, por mucho que se esfuerce, añadir a su estatura un codo? Sí. Y yo me acuerdo que en esa ocasión que tú predicabas este pasaje, decías, para que alguien pudiera, hablando todos los pequeños que nos miran, para que alguien necesita añadir a su estatura un codo. A veces nos preocupamos desmedidamente por cosas que no están sucediendo, que no podemos controlar, que no tienen un beneficio, simplemente nosotros quisieran que fuera de una u otra forma. Sí, yo creo que es esta parte de abrir los ojos. Yo creo que hay una parte de abrir los ojos a nuestra realidad. Por eso pienso que el cristiano debe poner, ahora voy a utilizar de otra forma el término que hemos tomado del día lunes como nuestra plataforma para enseñar esta semana. Los pies firmes deben implicar que tenemos los pies en la tierra. Sí. Los pies en la tierra es que tenemos que afrontar la vida como una realidad, es una realidad. En esta realidad, problemas hay. Sí. Hay problemas, o sea, de plano, hay problemas. Y el que quiere vivir sin problemas está equivocado. Sí. Está equivocado. Va a haber problemas. No tenemos que meter la cabeza en la arena. Eso fue lo que dijimos desde el día lunes. Pero por otro lado, los pies firmes implica que Dios está, Dios existe. Sí. Dios es un Dios grande que vela por nosotros. Y aún si hubiera... ¿Y está en control? Está en control. Sí. Y aún si hubiera un problema real, Dios es más grande que los problemas. Sí. O sea, creo que cuando nosotros hemos sido paralizados por los temores, como aprendíamos el día de ayer, cuando las rodillas se han vuelto endebles y las... Cuando sufrimos mucho por lo que nos preocupa. Sí, el temor lleva en sí castigo, o sea, porque la persona que vive en temor constante, como te leí hace el pasaje hace un ratito, vive en miedo. O sea, una persona que vive ansiosa, temerosa, que no se quiere meter al agua, o sea, al agua del río Jordán, vive en miedo, vive en temor. Creo que no ha puesto los pies en la tierra. Sí. Si tiene a Cristo, si tiene a Jesús, si tiene a Dios de su lado, no se ha dado cuenta de lo que tiene. O sea, tiene al Señor. Entonces, debería tener la capacidad de decir, y yo uso la palabra debería, porque una vez más, yo te dije otro día, tenemos que tener mucho cuidado de no parecer que todos los cristianos somos como Messi o Cristiano Ronaldo o Wembayama, ¿verdad? Entonces, sí, mucho cuidado. O Stephen Curry, ¿verdad? Sí, tengamos mucho cuidado, pero si tenemos al Señor de nuestro lado, lo tenemos todo. Esa es la mera verdad. Entonces, no desaprovechemos esa realidad. Pongamos los pies en la tierra. Fue Roosevelt el que dijo que lo único que tenemos que temer es el temor en sí mismo. O sea, y creo que los cristianos deberíamos entender eso. O sea, si tú ves, y algunos que nos están escuchando, viven en temor. Sí. Viven en temor. Y sus temores son imaginarios a veces. O sea, no le van a quitar el trabajo. O sea, no le va a dar COVID. O sea, yo pienso en estos últimos años. Sí. Algunos, sí. No te va a dar COVID. No te va a dar COVID. ¿Y te pudiera dar COVID? Y te pudiera dar COVID. Pero Dios es más grande que el COVID. Sí, ¿verdad? Y no estamos diciendo anda a besar a los que tienen COVID. O sea, sí, esto habla en serio. O sea, no estamos hablando de ser imprudentes, ¿verdad?
y no te va a dar cáncer, o sea, no necesariamente te va a dar cáncer. Yo conozco algunos que les tienen un miedo terrible a volar en aviones, por ejemplo. Yo conozco algunos amigos en Estados Unidos que me dicen, no, yo conozco a alguien que me dijo hace poco, yo subí un avión solo borracho, me dijo, así me dijo. Y me dijo, ¿y no tomo? Y así me dijo. Y soy cristiano, nunca me he tomado una gota de alcohol, me dijo, entonces nunca me voy a subir a un avión. Entonces pensé, sí. pero viaja no sé cuántos miles de millas al año por tierra. Por tierra. Y yo le dije, pero tú sabes que estadísticamente hay una es más probable. Mucho más probable. Sí, me dijo, pero yo no me subo a un avión. Entonces, yo dije, no tiene sentido. O sea, hay que poner los pies en la tierra. Tú tenés a veces temores que son infundados. Y vivir bajo el temor no tiene ningún sentido. Entonces, con los pies firmes, enfrentando el siguiente problema, entendiendo que tenés a Dios de tu lado, no es ser John Wick, no. Como he dicho a lo largo de la semana, y diciendo, yo voy a enfrentar lo que sea, sí, porque tengo al Señor. Mira, yo te cuento una ilustración que creo que es válida para toda la semana de lo que hemos visto. Tengo un amigo, un conocido, pero yo diría que es un amigo que se fue a Estados Unidos a vivir, pero se fue ilegalmente. Entonces, dice que es bien tremendo porque él manejaba allá y por lo menos en el estado que él estaba, hay un montón de leyes que uno no conoce a veces. Entonces dice que a él manejaba, iba a trabajar, pero que él vivía en un temor terrible, porque estaba ilegalmente. Entonces dice que por lo menos... Yo he conocido varios casos así. Donde él estaba, dice que si te para la policía de tránsito, es ilegal que ellos te pregunten por tu situación migratoria. Sí. Entonces dice que en varias ocasiones lo paraban y que él sufría tremendamente. Creo que tenía un vecino o alguien, ahora no me acuerdo bien, que era policía de estos entonces lo saludaba, pero dice que él sufría hasta que en un momento dado dijo, ¿por qué yo sufro tanto? Porque dice que era cosa de casi como psicosis. Dice que era terrible. Fue en un lugar donde hay estadios grandes y nunca fue a ver nada de nada. Él solo iba a trabajar y se regresaba a su casa y vivía como escondido. Eso es lo que él me da a entender. Entonces dice que un día dijo, el problema es que yo no estoy haciendo las cosas bien. Yo estoy ilegalmente. Entonces dice que tomó la decisión de regresarse porque estaba haciendo las cosas mal. Entonces dice que cuando tomó la decisión de regresarse, iba a pasar unos 2 o 3 meses. Y ahora yo entendí, yo no sabía que era así. Él se puede regresar por avión. O sea, que él no llegó con todas las circunstancias difíciles, pero se podía regresar por avión. Entonces me compré mi boleto y se me quitó el temor. Yo todavía iba a estar unos meses ahí, todavía me podían deportar, todavía me podía agarrar la policía, pero se me fue todo el temor porque yo estaba haciendo las cosas como Dios quería. Su temor en un sentido era real, en otro no era real porque no me podían quitar esto. Pero creo que algunos necesitan ordenarse, quitarse los temores, decir, yo voy a hacer las cosas como Dios diga, yo voy a activarme, a tener las manos, voy a quitar mis manos paralizadas y mis rodillas caídas al revés. Sí, ojalá que sea así. Y hacer lo que Dios quiere para mí y vivir en esa paz que todos necesitamos. Yo estoy totalmente de acuerdo, Chelito. Yo creo que hay una parte de reconocer que hay temores que debemos tener. El temor a Dios es el primero, ¿verdad? Por supuesto. Creo que hay algunas circunstancias a las cuales sí deberíamos tenerle temor, que la Biblia nunca nos pide ser imprudentes. Nunca, jamás nos pide ser imprudentes. Y entonces hay que respetar las cosas que tienen que ser respetadas, que nos podrían causar daño, ¿verdad? El avisado debe venir el mal y se aparta. Esa es la cosa prudente. Pero que hay otras cosas que no deberían causarnos paranoia de temor. Y hay que confiar en Dios. Es que hay que poner los pies en la tierra y recordar que Dios es más grande que cualquier circunstancia que estemos pasando. Que si podemos resumir lo que hemos aprendido a lo largo de la semana, que si necesitamos ayuda, hay que buscar ayuda. Que si nuestras rodillas están paralizadas, hay que buscar a alguien que nos ayude a movernos hacia adelante. El consejo que te dio alguien, no te quedes quieto, o sea, hay que moverse. Hay que moverse. Que si ya no puedo seguir adelante,
y ya no me sostienen, alguien que me sostenga. Yo tengo que buscar y recordar que Dios está conmigo. Sí. O sea, y esa es la solución. Y que los problemas van a venir. Van a venir. Después que termine el problema viene otro. O sea, y mañana va a ser Miss Universo, pero la otra semana la cosa sigue adelante. ¡Hey, tiempo! Escuchamos el reto de hoy. El reto es entender que a veces estamos luchando con problemas que no existen. A veces el temor que tenemos es precisamente temor al temor. Sí. Y tenemos que recordar que Dios es más grande que nuestros temores, Sí. aun si nuestros temores son reales. Y es muchísimo más grande que nuestros temores irreales que nos hemos causado. El temor en sí, dice la Biblia, lleva castigo. Y morar en el temor es un error terrible, especialmente para quienes tenemos una relación con Dios. Tenemos que actuar entonces, tenemos que regresar a la confianza que Dios nos ha pedido que tengamos en Él y depositarnos por completo en sus brazos. A veces hay que buscar ayuda, como hemos dicho a lo largo de la semana, y pedirle a quienes están a nuestro alrededor que nos sostengan. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, esta semana ha sido muy buena para hablar de aquellos problemas que van a venir en la vida, que hay en la vida. Hay que enfrentarlos, hay que abrazar la realidad donde Dios nos ha dado un montón de recursos, su apoyo, la iglesia, la paz, quitarse esa ansiedad y decir, Señor, aquí estoy para hacer lo que tú me digas. Y como hemos hablado de la iglesia a lo largo de la semana de muchas maneras, queremos animarte a que vayas a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto. Si Dios te ha dado una iglesia, dale gracias a Dios por los hermanos que tienes alrededor y ve este fin de semana, empuja con todo. Ayuda a otros que tienen las rodillas paralizadas y tienen la necesidad que alguien les sostenga. O busca a alguien que te sostenga a ti, que te ayude con tus rodillas paralizadas. Sí. Y si no tienes iglesia, eres más que bienvenido en Vida Nueva, en cualquiera de nuestros 5 campus acá en Vida Nueva San Salvador, en el campus digital del cual hemos hablado toda la semana, o en todos los recursos que tenemos acá en Vida Nueva San Salvador o en cualquiera de las Vida Nuevas en el resto de Metroamérica Ceroya. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.